Tratemos de... no sé qué hay, qué problema hay. Bueno, tiene ahora la palabra la senadora Fernández Agasti. Gracias, señora presidenta. Bueno, quiero iniciar mis palabras pidiéndole al presidente, después de haber escuchado su mensaje hace unos días, que se quede tranquilo, que los senadores y senadoras de la Nación somos responsables y por eso ahora mismo estamos honrando esa responsabilidad que es con la representación de nuestras provincias y los habitantes que viven en esas provincias. Y esa es la única responsabilidad que nosotros tenemos como senadores y senadoras de la Nación. Responsabilidad que no tiene ni el señor presidente ni sus ministros aplicando políticas destructivas para el ingreso y la calidad de vida de los argentinos. Lo que estamos haciendo hoy es debatir en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de la Argentina real, de esa Argentina que no es un invento de los opositores, sino que es traer la voz de aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos cuentan a nosotros de la angustia que viven en sus hogares, en las fábricas, en los comercios, porque no saben cuál va a ser la factura o la tarifa que le va a llegar ni de gas, ni de luz, ni de agua. Quiero pedirle también al señor presidente que deje afuera o que abandone aquellas visiones paranoicas que tienen de que la oposición se junta para llevarle un problema. Todo lo contrario. Lo que estamos haciendo acá y ahora es darle un mandato republicano para que revean su política tarifaria y energética, que consiste, y aunque no les guste mucho la palabra, en cínicamente pedirle a los argentinos que se pongan la patria al hombro cuando sus ministros ni siquiera son capaces de traer la plata que tienen en el exterior para invertirla en el país. Durante mi exposición, señora presidenta, pretendo dejar claramente establecida que la política energética del gobierno de Macri, que es llevada a cabo, ejecutada por un ministerio cartelizado como nunca antes en la historia argentina, constituye una gran estafa nacional. Esa estafa que transfiere millones y millones de pesos directamente desde el bolsillo de todos los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder. Y acá voy a decir por qué hablo de estafa. Le invito, señora presidenta, que reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Cómo tramó el macrismo convencer a los ciudadanos, a quienes poseen fábricas, a los comerciantes, a los laburantes, que pagar energía de una forma accesible, justa, para decirlo como lo dice el vulgar de la gente, barata, era perjudicial para sus intereses y pagar tarifas que son como mínimo confiscatorias es algo maravilloso? ¿Cómo hizo el macrismo para convencer de eso a los argentinos? Y no les quedó otra alternativa que crear una crisis que era inexistente en la República Argentina. ¿A los efectos de qué? De reconvertir algo que antes era un derecho, el acceso a los servicios públicos, en algo para lo que ustedes creen que es una mercancía. ¿Todo esto para qué? Para beneficiar únicamente a los empresarios amigos del poder. Y no lo digo yo solamente. Lo mismo lo confesó el ministro Aranguren, el propio ministro Aranguren, y le pido permiso para leer textualmente sus palabras. El ministro Aranguren dijo al inaugurar la primera Jornada Nacional de Eficiencia Energética, el 15 de diciembre del 2016, acompañado del propio presidente Mauricio Macri, expresó lo siguiente: la gente acepta el cambio cuando reconoce una necesidad, y esa necesidad la puede reconocer únicamente en medio de una crisis. A confesión de parte. Pero bueno, ¿por qué no reformulamos o vemos qué es lo que significa padecer una crisis energética, ¿no? Bueno, fui a la fuente, me puse a investigar, ¿no? ¿Qué significa esto de que vivamos una crisis energética como dice el relato oficialista? Y la ONU
y la Agencia Internacional de Energía, que es una agencia que nuclea a especialistas además de los 5 continentes, nos dice que la crisis nada tiene que ver con los cortes de luz, con los volúmenes de importación, con la balanza comercial energética, que hemos escuchado mucho hablar de eso acá, sin ningún número, y mucho menos con las inversiones de subsidios y una energía barata. Pero ¿qué dice la ONU? Sí tiene que ver la crisis energética, ¿cuándo? Cuando los precios de la energía se disparan y la población no puede pagarlos, o cuando se destina más de un 10% de sus ingresos para pagarlos, cuando las industrias y la economía se ven afectadas por los precios de las tarifas y por lo tanto tienen que cerrar o despedir empleados, cuando el acceso a los servicios públicos disminuye, dice la ONU, o cuando la sociedad se ve obligada a precarizar el consumo energético. Por ejemplo, cuando tiene que pasar de la red de gas a la garrafa, cuando tiene que pasar del gas a la leña o al agua caliente, cuando en vez de prender el aire acondicionado pasa a prender los ventiladores. No sé si les suena, pero todo esto nos ha pasado desde que gobierna Mauricio Macri en la Argentina. Pero esta construcción de esta estafa tarifaria, de la estafa nacional, no comenzó con el gobierno de Macri. Precisamente comenzó en el año 2004, con la resolución número 265 del expresidente Néstor Kirchner, donde se dejó de exportar gas a Chile y se priorizó el consumo de los argentinos. Terminar con esta injusticia, es decir, exportar y que acá los argentinos no tuviéramos acceso al gas, significó para los medios de comunicación y las grandes corporaciones económicas, ¿les suena?, todo un sacrilegio. Desde ese momento empezaron a titular en todos los medios algo que todos conocemos: comienza la crisis energética, demagogia energética, caídos del mundo, atentado contra Chile, y bla, y podemos seguir definiendo los titulares de esa época hasta hoy. Cuando la realidad la realidad de lo que sucedía con la medida 265, que después voy a hablar de lo que pasó con esa medida en la provincia de Mendoza, teníamos por primera vez desde 1955 un presidente de la Nación, el presidente Néstor Kirchner, que negaba dilapidar nuestras riquezas, que son de las provincias, y restituirlas al pueblo de la Nación que había sido históricamente privada de ellas. Claramente, el macrismo lo que nos propone como, si se puede denominar, política energética, es un regreso a las políticas energéticas que habían antes del 2003. Le hace las políticas de exportación, las políticas que se instauraron desde 1992 hasta el 2003. Y no lo digo yo, el ministro Aranguren el otro día anunció que ahora vamos a exportar gas a Chile. Y vemos cómo el exministro Cavallo y los exsecretarios de Energía de aquella época opinan e influyen con sus opiniones en el gobierno de Macri. Entonces me cabe preguntar, bueno, ¿cuáles son los números para hablar de que antes del 2015 existía crisis energética? ¿No? Porque acá yo escuché al oficialismo y de datos no se habló nada, solo eslogans y palabras bonitas de poner primero la patria antes que los nombres. Entonces yo le propongo que hagamos un doble análisis. Primero, que hagamos un análisis de los datos oficiales, de sus datos, de los datos del gobierno. Y segundo, que lo hagamos con el eje del relato oficialista, es decir, que hablemos de los cortes de luz, de la escasez de generación de la década pasada, que hablemos de los subsidios, que hablemos de importación, que hablemos del acceso de los servicios públicos de los ciudadanos y que hablemos también de si ese acceso acompañó el crecimiento de la población. Y acá me permito, si me permite, señora presidenta, leer los datos para que quede claramente en la versión taquigráfica. En materia de energía eléctrica, comparando del 2003 al 2014, comparándolo con la década que va del 89 al 2002, a esas políticas que ustedes nos invitan a volver, el consumo eléctrico per cápita en la República Argentina fue un 45% superior.
Entre el 2004 y 2015, la generación de energía eléctrica acumulada fue de un 60% superior a la de 1992 y 2003 inclusive. Y acá le traje los datos para que todos puedan ver. Estos datos surgen de CAMESA. Fueron entregados en el 2016 con el anuario de CAMESA, del señor que vino el otro día a hablarnos. Acá se puede ver muy fielmente cómo el entrecruzamiento de generación de energía y acceso y consumo eléctrico per cápita creció 1992-2015. Acá está el 2003. Estos son los números, ¿no? Para hablar de la crisis energética. Pero sigamos. Entre diciembre del 2003... Las importaciones de electricidad decrecieron en la década anterior, un 0,1%. Entre diciembre del 2003 y 2015 se incorporaron un 95% más de usuarios al servicio público. Es decir, casi se duplicó a los argentinos que no tenían acceso a luz y ahora la tienen. La cantidad de usuarios totales afectados por corte de luz, que ahora no se habla, ¿no? A finales del 2014 era un escándalo, cadena nacional. Ahora parece que no hay corte de luz. Bueno, tengo las mediciones del ENRE, de Chamullerón, que vino la semana pasada. La cantidad de usuarios totales afectados por corte de luz entre diciembre del 2016 y 2017 aumentaron un 60%. Acá está. Datos. Datos, fuente, elaboración propia en base de datos del ENRE. Acá está. Usuarios totales de corte de luz, 2 millones en diciembre, 2.500.000 en diciembre del 2016. Diciembre del 2017, 4.116.000, 60% más. 60% más. Acá, rango entre 30 y 35, acá también lo que hace es, según las temperaturas, entre 30 y 35 grados y superiores. Acá está. Dato del ENRE. Seguimos. En cuanto al gas. En cuanto al gas, tenemos que entre enero del 2003 y diciembre del 2015 se incorporaron 2.431.729 nuevos usuarios a la red del gas. 60% superior a la década pasada que ustedes nos invitan a volver. La producción del gas entre el 2004 y 2015, 26% superior. En el nivel de la demanda, gas entregado al sistema, el incremento es de un 42%. Pero ahora quiero hablar de la provincia de Mendoza, para que veamos esta política que supuestamente era antifederal. Acá está. Usuarios, cómo crecieron los usuarios de gas. Acá el senador Julio Cobos no me va a dejar mentir porque en un periodo fue gobernador de la provincia de Mendoza. 93, 2017. Esto fue el incremento de quienes accedieron al gas en la provincia de Mendoza. Ustedes acá pueden ver, 2004, el senador Cobos era gobernador de la provincia cuando el expresidente Néstor Kirchner decide que no exportemos más gas a Chile. Uno de los gasoductos pasa por Mendoza, el Papagayo, ¿no? Por el sur de la provincia de Mendoza. Miren cómo empiezan a aumentar. Acá está. Miren cómo empiezan a aumentar los usuarios de gas en la provincia de Mendoza. Y miren los números del 2017. Datos. Datos de la realidad de la Argentina real. Ahora vamos al tema de los subsidios, ¿no? Hace más de 14 años nos vienen diciendo que la política de subsidio era la madre, el padre, la abuela, la tía de todos los males energéticos en la Argentina. Bueno, fuentes del FMI, que no lo pueden tildar de kirchnerista al FMI, ¿no? Fuentes del FMI han echado por tierra el eslogan del oficialismo diciendo esto, que los subsidios a las tarifas eran el padre y la madre de todos los males. Argentina destinaba en el año 2015 $413 per cápita para subsidiar la energía, un 35% por debajo del nivel mundial, por debajo de
por debajo de Chile, tanto que nos gusta equiparar, de Estados Unidos, de China, de Canadá, ¿no? Puedo seguir, Israel, Bélgica, Alemania. Esperen que se me fue el asistente y los papeles se... Acá está. Esto es las políticas de subsidios a energía y a gas del mundo, del cual ustedes dicen que nos habíamos caído. Acá está, Luxemburgo y Estados Unidos. Esto es lo que subsidian per cápita por dólares. Acá está la Argentina. Por debajo del promedio internacional de los países desarrollados. En conclusión, señor presidente, la verdad que la tal pesada herencia que ustedes auguraban no era tal, y la crisis energética tampoco era tal según los datos oficiales del Estado Nacional. Lo que pasa es que el kit de la cuestión acá es que lo que ustedes creen que es una mercancía, nosotros creemos que es un derecho que hay que garantizarle a los ciudadanos. Esa visión que ustedes tienen de que los servicios públicos son una mercancía, por más que simulen timbreos para hacernos creer que les interesa lo que opina la gente común, o por más que se hagan los populares simulando un viaje en colectivo, la verdad que son un gobierno de derecha y encima son un gobierno muy malo. Como dije, nosotros tenemos una visión totalmente diferente. Ustedes inventaron, mintieron, crearon una crisis para estructurar una transferencia billonaria desde el bolsillo de los ciudadanos a sus empresarios amigos. Están llevando adelante, y repito, un ajuste brutal al bolsillo de los ciudadanos argentinos. Mientras tanto, el ministro Aranguren dice que va a ver cuándo le da confianza a la Argentina para traer los fondos que tiene el exterior a la Argentina. En un gobierno que supuestamente tendría que tener un plan energético y no un plan de saqueo como este, el ministro Aranguren sería exministro. Pero vamos a ver cuáles son sus números. Yo les mostré los números nuestros, los números de la década que ustedes nos quieren hacer volver. Ahora veamos cuáles son sus números. Durante el gobierno de Cambiemos, la producción energética no ha parado de caer. En el 2017, la producción de petróleo cayó un 7%. La producción de gas, un 4,4%. Los cortes energéticos no cesan. Y el cierre de industrias y de pymes tampoco cesan. Y ahora, por último, señor presidente, quiero hablar un poco más de la provincia de Mendoza. No es ninguna novedad que a las provincias, al sistema productivo, como decía la senadora Odarda, le ha afectado de sobremanera los costos en la producción, ¿no? En el sector agrícola de Mendoza, cuando nosotros éramos gobierno, dentro de la estructura de costos que tienen que analizar, las tarifas consistían en un 6% de ese costo. Sí, termino de hablar de Mendoza y culmino con mi alocución. Obviamente el tarifazo impactó fuertemente y en Mendoza aún más porque nosotros tenemos sistemas de riegos que tienen que ver mucho con la energía eléctrica cuando se hace por pozo. Y esa estructura de costo pasó de un 6% a un 22%. Ni que hablar de la inflación, bueno, de todo lo que la senadora Darda. Pero después de 30 meses de gestión de Cambiemos, ¿qué pasó en la provincia de Mendoza? Obviamente hubo menos empleo y menos producción. Se perdieron 7.000 puestos de trabajo. La industria ha caído un 9,4%. Hidrocarburos y minería un 5%. Es la principal fuente de ingresos de Mendoza. El comercio el 11%, las exportaciones el 5,2%. Pero lo único, como en el gobierno nacional, que ha crecido en la provincia de Mendoza, ¿saben qué es? El endeudamiento. Pero no todos pierden en la provincia de Mendoza. Hay un grupo de empresarios que les ha ido muy bien en la provincia de Mendoza. Ustedes saben que la distribuidora de Mendoza es Ecogas, distribuidora de gas Cuyana Sociedad Anónima. En el año 2017 declaró ganancias por 588.000 millones de pesos. La Asamblea decidió, por voto democrático, que se distribuyera
esas ganancias, es decir, 564 mil millones de pesos. Sí, 564 millones de pesos. Pero cuando uno se pone a ver cuál es el principal accionista de Cogás de la provincia de Mendoza, nos encontramos con Central Puerto Sociedad Anónima. ¿Saben a quién pertenece? Adivinemos, es muy fácil. A Nicolás Caputo, el amigo hermano del señor presidente. Así que cuéntenla como quieran, pero la verdad es que gobiernan para los ricos, y no cualquier rico, para los ricos amigos del poder. Entonces, para terminar, quiero decirle, señor presidente, que les ha explotado el tema tarifario, porque la gente se ha dado cuenta que paga más, que paga tarifas viscerales y no cambia nada. Y para los únicos que sí cambian es para los amigos ricos, dueños de las empresas amigas del poder. Digámoslos con nombre y apellido: Nicolás Caputo, Midlin y Lewis. Acá, la verdad que no vemos que haya un segundo semestre como ustedes. ¿Si puede ir redondeando, senadora? Sí, termino con esta frase. Bien, muchas gracias. gracias. Se lo prometo. Acá la verdad que lo que vemos es que el segundo semestre no llega, o como decía la señora presidenta, la luz del túnel tampoco la estaríamos viendo. Acá lo que falta es que cambien la política económica, y en este caso la energética, porque de lo contrario, los argentinos y las argentinas van a dejar de pagar las tarifas, y acá vamos a estar todas las semanas votando la emergencia tarifaria de nuevo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.